Bueno, casi todos los colegios de mediados del siglo XIX y antes también tuvieron o fueron protagonistas de acontecimientos bélicos. Córdoba, Buenos Aires y Concepción del Uruguay no podía ser la excepción. El primer hecho se registra, te diría, en los albores de este colegio. Tenemos en cuenta que nace un 28 de julio de 1849, año que comienza a construirse el colegio, aunque el colegio ya había empezado a funcionar, ¿no es cierto? Unos días antes de comenzada la construcción, que es en octubre, y el colegio es del 28 de julio que arranca, Urquiza estaba ya en camino a esa revolución que va a terminar con la tiranía de Rosas. Así que el 1 de mayo de 1851 se produce el pronunciamiento. El colegio ya está funcionando aquí, aunque parcialmente está funcionando la construcción ya del colegio, está avanzada, muy avanzada, y ya se está utilizando este edificio. Pronunciamiento de 1851, batalla de Caseros, derrota de Rosas. Urquiza, de una manera amplia y generosa, a pesar de haber sido atacado tanto, llama a la unidad nacional. San Nicolás de los Arroyos, Congreso Constituyente convocado en Santa Fe. Todas las provincias estuvieron de acuerdo, menos Buenos Aires, que de hecho el 11 de septiembre de 1852 se había separado del resto de sus hermanas. Y se había propuesto Buenos Aires quebrar con la posibilidad de llevar adelante ese Congreso Constituyente. Congreso que había costado tanto realmente llevar a cabo, después de tantas frustraciones como la Constitución del 19, la del 26, etcétera, etcétera. Cuando ya estaba prácticamente listo para comenzar, comenzaba un 20 de noviembre de 1852, Buenos Aires ha preparado una expedición armada para tomar Entre Ríos, que era de alguna manera la columna vertebral de todo este proceso de la organización nacional, con la figura de Urquiza a la cabeza. Desembarca esa expedición de Hornos y Madariaga, una parte en Gualeguaychú, al mando de Hornos, y otra parte aquí en Concepción del Uruguay, al mando de Madariaga. Bueno, la ciudad se resiste, decide no rendirse a la invasión porteña, y comienza a armarse la defensa. El jefe político de ese momento era Ricardo López Jordán, que era un hombre del riñón de Urquiza, una espada en esa época muy confiable, muy leal en ese momento, y se arman los cantones, y uno de los cantones es precisamente el colegio. El colegio, entonces, ¿qué ocurre? Extranjeros, un grupo de cívicos al mando de Fidel Sagastume, y alumnos del colegio que voluntariamente deciden participar en esta lucha armada. Así que el colegio, sobre todo la parte de las ventanas que dan hacia la plaza y en su azotea, allí se establecieron los jóvenes y estos cívicos que yo te hablo para defender en este cantón el avance de las tropas de Madariaga. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas que lamentar, pero sí deterioros en el colegio, como tuvo el mirador del colegio, en donde los cañones de la flota de Somellera, que estaba ya en el arroyo, en la desembocadura del arroyo La China y un poquito más acá, en los Naranjos de Sagastume, bueno, con los cañones apuntaron, vieron gente, porque era muy fácil, no había, era la lomada y los edificios se veían, la bandera de la comandancia, el edificio del colegio, que era lo más alto. Todavía no existía la iglesia que conocemos hoy, es de 1859, así que se veía perfectamente desde allá en el descampado
estos edificios altos que te estoy señalando. Bueno, y un cañonazo de uno de los barcos de guerra, bueno, rompe un poquito la estructura del mirador y los que estaban allí en la defensa bajan presurosos ante el peligro que significaba que evidentemente estaban a tiro de los cañones de los barcos. Bueno, esa fue, diría yo, a poco de terminar la construcción de este colegio o a medio construir, porque ya te digo, todavía se seguía trabajando, aunque estaba muy avanzado, muy terminado, el primer hecho bélico que el colegio tuvo que sufrir, ¿no es cierto? El segundo acontecimiento tenemos que relacionarlo con la muerte del general Urquiza. Urquiza lo matan el 11 de abril de 1870 y bueno, el autor intelectual, fíjate vos cómo cambian los tiempos, el mismo que te dije hasta hace un ratito que era el hombre muy leal a Urquiza, como fue Ricardo López Jordán, que de alguna manera creció a su lado militarmente, fue ahora el autor intelectual de la tragedia, ¿no es cierto? De él fue el que llevó adelante la conformación de este grupo armado que asalta el Palacio San José, el atardecer del 11 de abril, y que termina con la vida del general Urquiza, que era el gobernador de Entre Ríos en ese momento. Se produce la intervención de las fuerzas nacionales, fuerzas veteranas, porque habían venido de la guerra del Paraguay, estamos durante la presidencia de Faustino Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, y López Jordán, con el apoyo, porque acá hay una cosa interesante que tenemos que decir, muchos alumnos siempre me preguntan, ¿por qué López Jordán tuvo tanto apoyo? Bueno, muy simple, porque la cuestión de la federación, estaba muy arraigado en el entrerriano, el sentimiento entrerriano. Y el hecho de que las heridas todavía no habían cicatrizado del todo después de Pavón, existía gran resistencia, todo lo que tuviera que ver con el centralismo porteño, con los porteños. Así que, al no estar cicatrizadas las heridas, y verse de alguna manera por la propaganda jordanista como estaba en peligro la soberanía de la provincia, bueno, ahí López Jordán sumó a la causa, no porque estuvieran de acuerdo con el asesinato de Urquiza, sino porque entendían que la tierra estaba siendo de alguna manera sometida por algo que ellos habían luchado siempre, que era contra el centralismo porteño. Bueno, comienza la lucha armada y Ricardo López Jordán, que era el gobernador en ese momento que había asumido para terminar el mandato de Urquiza, había asumido en medio de muchas presiones para la legislatura, ¿no es cierto? Había comenzado a moverse dentro de la provincia con una habilidad extraordinaria, como buen conocedor de su tierra y de sus paisanos, de su gente, ¿no es cierto? El caballo era el elemento vital y la mayoría del ejército jordanista montaba, ¿no es cierto? Era de caballería. Así que se movía con una rapidez que las fuerzas nacionales, el general Conesa desde la parte de la costa del Paraná, y Emilio Mitre, hermano del general Mitre, desde la costa del Uruguay, bueno, lo buscaban intensamente y no lo podían encontrar, se les escurría porque ellos querían una batalla decisiva. Y López Jordán golpeaba en un pueblo, golpeaba en el otro y desaparecía rápidamente. En determinado momento, para mediados de julio, en esa búsqueda dejan acá un espacio abierto para que un pequeño destacamento de 250 hombres que había aquí, al mando del teniente coronel Claro Ortiz, se encuentran que el 12 de julio, el 10 de julio, hay una vanguardia jordanista de unos 500 hombres a las puertas de Concepción del Uruguay. Bueno, es de imaginarse lo que el pueblo como se habrá puesto, ¿no es cierto?, ante esta circunstancia.
El jefe político en ese momento era Carlos Uríguez, un francés que era topógrafo, agrimensor, un hombre realmente, y que también era un hombre de armas, ¿no es cierto?, porque tenía el cargo de coronel. Así que él estaba a cargo de la jefatura política y Claro Ortiz de las tropas nacionales con cívicos que se habían juntado en la ciudad para defender la ciudad. Comenzaron las defensas, pero no hubo tiempo, ya estaban encima prácticamente. Así que el 12 de julio López Jordán ataca con la vanguardia que estaba a mando de Nicomedes Coronel y Robustiano Vera, un correntino y un oriental, curiosamente. Los dos habían participado del ataque al Palacio San José y estaban al frente de la vanguardia. Atacan y bueno, lentamente se suman más tropas a López Jordán, unos 1000 hombres contra, vamos a suponer, unos 300 defensores. Lentamente van ganando posiciones los atacantes, es una lucha realmente, y hasta que terminan, el último bastión es el colegio. El último bastión es el colegio, ese 12 de julio del año 1870. La lucha fue intensa, los cañones los habían puesto las tropas jordanistas, uno sobre lo que era el Teatro 1 de Mayo, hoy la facultad, la sede de la UNER, otro sobre el atrio de la iglesia, otro cercano a lo de Jorge, que es la casa de Jorge, donde es el Club Social hoy, y de allí bombardeaban el colegio, tal es así que uno de los cañonazos rompe la puerta, que es donde después van a entrar las tropas jordanistas. Bueno, Claro Ortiz con sus hombres pelea, Claro Ortiz va a ser herido en una mano, va a ser tomado prisionero, así que queda Carlos Uríguez al frente de lo que queda, ¿no es cierto? Se gastan 6.000 cartuchos de las tropas que están acantonadas nacionales sobre las terrazas del colegio. Es una lucha sin cuartel, con 23 soldados muertos de parte de los nacionales, muy pocas bajas por parte de los jordanistas, pero sí muchos heridos. Así que te imaginas, el colegio era una batalla campal. Uríguez sube queda él, al morir Claro Ortiz, queda él al comando de las tropas de la defensa, sube al mirador del colegio, sigue dirigiendo hasta que, bueno, avanzan sobre el mirador, que era el último a donde estaba el jefe, y con un tiro le pegan en el corazón y lo matan. La muerte de Carlos Uríguez significa el final, ¿no es cierto?, la rendición. Quedan muy pocas tropas nacionales, muchos heridos, en la biblioteca del colegio es quemada. Bueno, hay un zafarrancho total en el colegio, ¿no es cierto? Tal es así que un año más o menos demoran en abrirse nuevamente las puertas del colegio y el único que abre la parte de la escuela de aplicación, ¿no es cierto? Hay también el internado, se utiliza como para los heridos, la ciudad también se transforma en un lugar para atención de muchos heridos de un lado y del otro. Bueno, dominan la ciudad por unos cuantos días, es una lucha estéril y sin esperanza, porque López Jordán no podía ganar contra las tropas nacionales, aparte comenzaban a utilizarse un armamento nuevo como el Remington, como la ametralladora, no la ametralladora que conocemos hoy, sino esa que se le daba como una manijita pero era ya un arma muy poderosa. Los cañones Krupp, todo eso era tecnología moderna. ¿Y qué tenía López Jordán? La habilidad de su caballería para moverse y algunas lanzas que en las tacuaras llevaban un cuchillo bien afilado y nada más. Así que, y unas viejas tercerolas. Así que era una lucha estéril y sin esperanzas de victoria de ninguna naturaleza. Y lamentablemente se ensangrentó la tierra entrerriana con la flor de la juventud entrerriana, se quebró totalmente la sociedad porque los dos bandos fueron irreconciliables, los que estuvieron a favor de López Jordán y los que estuvieron a favor de la causa nacional, y la economía quedó destrozada de la provincia. De ser la segunda provincia del país, quedamos de tal manera relegados que a pesar del tiempo y la distancia de estas cosas, Entre Ríos nunca volvió a recuperarse, nunca volvió a ser lo que fue. Bueno, lo cierto es que el colegio, ya te digo, quedó muy lastimado espiritualmente y muy lastimado en su edificio,
quemado, roturas por todos lados. No te olvides que en esa época Concepción del Uruguay era la capital de la provincia, así que también en el colegio estaban las oficinas, la legislatura, todo eso, hubo un destrozos enorme, lo que llevó casi un año, ¿no es cierto?, en hacerlo. También quedaron frustradas algunas aspiraciones de Urquiza, cuál era la cuestión de las escuelas normales. Fíjate vos, el prócer, la importancia que él dio siempre a la educación, le dio una importancia vital porque consideró que allí estaba la herramienta para el futuro de los pueblos. Y así como fue el primero en establecer en Entre Ríos, cuando era diputado provincial, la educación lancasteriana, por la falta de maestro que tenía, nunca perdió la idea de las escuelas normales, Y cómo es la vida y cómo es la política, ¿no es cierto? Habían estado enemistados con Sarmiento de una manera brutal, y cuando digo brutal es brutal. Después de Pavón, Sarmiento le decía a Mitre, bueno, general, llegó el momento, hay que abonar la tierra con sangre de gauchos, hay que cruzar Entre Ríos, y Urquiza, tómelo, Southampton o la horca. ¿Qué significaba? O se iba como se fue Ross al puerto de Southampton en Inglaterra, o lo ahorcamos. Para que vos te des una idea de lo que eso significaba, ¿no es cierto? Pero bueno, los tiempos cambian y Urquiza y Sarmiento comenzaron a tener otras relaciones. Y uno de los hechos interesantísimos que los acercó fue que comulgaban en la idea de las escuelas normales. Sarmiento era el presidente de la República, había estado en Estados Unidos, había observado las ventajas de las escuelas normales para mejorar la educación de su pueblo, así que encontró en Urquiza, y Urquiza encontró en Sarmiento, bueno, la manera de comulgar para llevar adelante esas ideas. Se pusieron de acuerdo en 1869, y llegaron a la idea de que había de fundar dos escuelas. Vino José María Torres, que era un español encargado era el supervisor o el inspector de los colegios nacionales de aquella época, y firmaron un acuerdo en donde el gobierno nacional establecía una escuela normal acá, en el Colegio del Uruguay, que se llamaba Escuela de Preceptores, entonces se llamaba Escuela Normal, y una escuela normal de mujeres, por parte de la provincia. Inmediatamente surge ya la Escuela Normal de Varones, porque no le costaba nada al erario nacional, porque la primera parte, el primer ciclo, diríamos, es el mismo que hacían el Colegio Nacional, es decir, los cursos del Colegio Nacional eran el mismo para la parte del colegio como para los maestros. Y luego sí, había una escuela de aplicación que se creaba, y también el pedagogo, que era un señor Rodríguez Cortés, español, que se encargaba de la parte pedagógica. Así surgió la primera escuela normal de Entre Ríos, así que Concepción del Uruguay también es pionera, ¿no es cierto? Tiene ese timbre de honor con respecto a las escuelas normales, antes que en Paraná. Bueno, y lo curioso es que cuando se produce este ataque jordanista, ya está funcionando con muy pocos alumnos, eso sí, apenas evidentemente 3 alumnos, de los cuales uno ya evidentemente había empezado ya un año antes, y otros 2 que estaban en el primer año. En el segundo año hay un estudiante que ha venido de Paraná, que va a ser muy importante en el devenir, que es Benjamín Subiabro, que va a venir a estudiar de maestro. Y como se cierra en el 74, precisamente en la escuela normal de aquí, porque de varones, ¿no es cierto?, de preceptores de varones, porque se había abierto una de varones ya en Paraná, y porque en el 73 se crea la escuela normal de mujeres en Concepción del Uruguay, bueno, en aquellos tiempos entendieron de que, de alguna manera, con tan pocos alumnos, con una escuela de varones allá y una de mujeres acá, no era necesario
continuar. Se cerró de esa manera la Escuela de Preceptores de Concepción del Uruguay. Con ese detalle de que Zubiaur no se fue a Paraná para seguir estudiando magisterio, sino que se quedó en el colegio, se va a recibir en el colegio y después va a ser tan importante, ¿no es cierto?, en esto. Curiosamente, cuando el colegio iba a cumplir 100 años de vida, fue un hecho triste, muy triste, porque el colegio en su centenario abría sus puertas para que vinieran a vivir ese momento de reencuentro y de nostalgias, todos aquellos que habían atravesado sus aulas. Sin embargo, estamos en el año 1949. Era el gobierno de Juan Domingo Perón. Aquí había estudiado, por ejemplo, el vicepresidente de Perón, Hortensio Quijano, que en ese momento ejercía, reitero, la vicepresidencia, en ese momento, 1949. Bueno, un año antes, ya en el año 1948, el entonces rector, Luis Grianta, comenzó a movilizarse pensando en los festejos del año siguiente. Grianta le faltaba poco para jubilarse. Bueno, hicieron reuniones, se conformó una comisión central ejecutiva y una comisión central consultiva. Cuando pasan las fiestas de fin de año, las vacaciones, ya había empezado a trabajar las dos comisiones, convocando, comunicando a los distintos, no había internet en esa época, así que todo se hacía vía telegráfica o por intermedio del correo, convocando a los exalumnos y a viejos profesores para que se sumaran a este acontecimiento. La ciudad toda estaba en conocimiento de que el año 49 iba a haber grandes festejos. Bueno, después que pasan, al poco tiempo el rector recibe una comunicación del ministerio de que lo jubilaban de oficio. Es decir, lo sacaban de la rectoría porque aparentemente había cumplido los años de servicio y entonces decidieron jubilarlo de oficio, que no es. Fíjense ustedes, acá nosotros tuvimos un rector que cuántos años estuvo acá, el profesor Gicó, bueno, y muchos otros, así que lo jubilaron de oficio y nombraron un nuevo rector. Es de imaginar, como dice algún historiador uruguayense, de que hubo allí algo raro. Le quitaron al rector que venía trabajando bien, no solo como rector, sino también en esta organización, la posibilidad de ser él, en el final de su carrera, quien llevara a cabo los festejos del centenario, sino que nombraron otro que, si bien aparentemente no tenía afiliación en ese momento, luego, como yo voy a narrar, van a ver ustedes que estaba muy comprometido. Lo cierto es que nombran al doctor Felipe Texier, que era profesor del colegio, como nuevo rector, y ahí se produce el primer encontronazo entre los que no simpatizaban con el peronismo y los que indudablemente simpatizaban con esa posición política, que para entonces estaba muy ríspida la situación, por la sencilla razón de que estaba en tratamiento la reforma constitucional de 1949, de cual el doctor Sampay, concordiense, exalumno del Colegio del Uruguay, bueno, tuvo mucho que ver, diría yo que fue uno de los constructores de esa. ¿Y por qué tenía tanta rispidez? Si bien había cosas realmente interesantes desde el punto de vista social, esa Constitución. Bueno, porque había un artículo que establecía ustedes saben que la Constitución del 53 y sus reformas establecía que el mandato presidencial era de 6 años, dejaba pasar un periodo y sí, se podía postular nuevamente para una nueva presidencia, vamos a suponer. No, acá este artículo establecía que el presidente podía ser reelecto indefinidamente. Bueno, eso determinó una realmente
una efervescencia política muy grande a nivel país, porque los que estaban a favor, bueno, aplaudían esta posibilidad, pero los que estaban en contra, es decir, los opositores, lo veían como el deseo del presidente Perón de mantenerse en el poder, apoltronarse en el poder indefinidamente. Bueno, Uruguay no era una isla, así que se vivió también esa situación. Y se vivió dentro de la comisión de festejos donde evidentemente la cosa se ponía cada vez más caldeada, ¿no es cierto? Bueno, pero el asunto todavía no se había quebrado, es decir, había rispideces, pero no se había caldeado. ¿Cuándo se produce eso? Cuando en determinado momento se va una comisión en la cual había indudablemente una mayoría simpatizante con el partido gobernante, viaja a Buenos Aires y pide una entrevista. En realidad ya la habían pedido antes a través de diputados, justicialistas o peronistas, como se decía entonces, para una audiencia con el presidente, con el vicepresidente, con el ministro de Guerra y con el subsecretario de Educación. Después te voy a explicar por qué cada uno de esos. Bueno, y con la señora Eva Perón. Cuando llegaron allá, el presidente no los puede atender, pero sí lo atiende el vicepresidente Quijano, que les promete que va a venir, y vino. El ministro de Guerra, lo atiende el subsecretario de Educación, que que fue director del Palacio Castro, Antonio P. Castro, que fue durante muchos años director del Palacio San José, y que ya les había hecho, le había otorgado a una delegación que había ido antes un subsidio de 10.000 pesos, que en aquella época 10.000 pesos era mucha plata, para la creación del museo que ustedes pueden observar ahora, el museo que se va a inaugurar precisamente en el centenario, ¿no es cierto? El museo con las figuras de Urquiza, de Clark, todo lo que ahora está remozado, pero el antiguo era ese que fue financiado por el gobierno nacional en esta época. Bueno, están con todos ellos, vienen acá y están también con Eva Perón, ¿no? Y Eva Perón le promete que va a través de la ayuda social, va a enviar acá, guardapolvos y todas esas cosas que eran muy comunes en la ayuda, cuadernos, todas esas cosas, ¿no? Bueno, supuestamente también la comisión le había entregado a la señora de Perón un libro que el diario La Nación de Buenos Aires sacó como que había sido el obsequio del libro de oro del colegio. El libro de oro del colegio es el libro donde está la firma de las personalidades que a lo largo del tiempo han pasado por el colegio, ya sea como funcionarios importantes o como visitas importantes. Es un libro que, como dice un exalumno, no se le puede dar ni al Papa, decía, ¿no? Para que ustedes se den una idea. Bueno, pero en realidad hubo un error ahí por parte del diario La Nación. No era el libro de oro, sino era el libro único del 75 aniversario, que era un libro muy importante, pero de ninguna manera era el libro de oro. Bueno, lo cierto es que cuando llegaron acá a Uruguay la delegación, los que estaban dentro de la comisión, que por supuesto no eran peronistas, se enardecieron de una manera señalando que la comitiva se había extralimitado en sus funciones. Y que, porque otra cosa, que eso no se ha podido probar, que tal vez fue lo más urticante de todo, que se le había ofrecido a la señora de Perón designarla exalumna honoraria del colegio. ¿Se dan cuenta? Algo que a nadie se le había otorgado, a una mujer jamás se le había otorgado. Bueno, todas esas cosas, en un tiempo extremadamente de tanta convulsión política, uno ve las cosas ahora y dice, bueno, pero todas estas cosas ya han pasado en este país. Han pasado estas cosas y muchas otras. Bueno,
esa lucha terrible que había entre peronistas y antiperonistas, bueno, se tradujo aquí. Empezaron las renuncias, renunciaron una cantidad importante y se fueron. Y parecía que nos íbamos a quedar sin el centenario, ¿no es cierto? ¿Cuál era porque sacaron a los diarios después, cuáles eran los motivos? ¿Por qué? Bueno, el presidente Perón indudablemente era el presidente de la República. El vicepresidente era exalumno del colegio, ¿no? El ministro de Guerra, ellos aducen que lo fueron a ver porque el ministro de Guerra, nosotros teníamos el aula militar acá, que fue el antecedente del Colegio Militar de la Nación, ¿no es cierto? Y el subsecretario de Educación, bueno, porque era un gran urquicista, porque había sido el director del Palacio y porque a su vez le había dado ese subsidio de 10.000 pesos para el museo. Bueno, la cosa que no tenía explicación era por qué habían ido a ver a la señora de Perón. Bueno, lo único que dicen que era porque era una mujer que gozaba de popularidad, que había hecho muchas cosas a favor de los más marginados dentro y fuera del país, y entonces por eso merecía. Bueno, todas esas cosas, si trataron de apaciguar el tema a través de esas cosas en el diario, no lo lograron, ¿no? No lo lograron, y menos aún con la idea de hacerla exalumna honoraria del colegio y haber entregado el libro de oro, que eso se rectifica después el diario La Nación. Y con respecto a eso de la exalumna, lo sacó un diario que se llamaba El Uruguay aquí y se replicó en toda la provincia de Entre Ríos, pero tampoco hay certeza de que eso haya ocurrido. En una de esas hubo una invitación o un ofrecimiento verbal, pero no hay nada escrito, ¿no es cierto? Es decir, que todo es propio de esa situación volcánica que vivía el país y que también lo vivía aquí Concepción del Uruguay. Se fueron todos los que estaban en contra de la comisión, tanto de la ejecutiva como de la consultiva, y formaron una comisión aparte que lideraba el doctor Paniza, y a la cual se sumó muchísima gente. Es decir, se transformó lamentablemente el centenario del colegio en una cuestión eminentemente política, que eso fue lo lamentable. Así que mientras aquí en el colegio se llevó a cabo el acto oficial del centenario, ahí donde está la RIS hoy, que era entonces creo que el Nacional, me parece que se llamaba en esa época lo que hoy es la RIS, después fue la Ramírez, etcétera, etcétera, en esa confitería se hizo el acto de los que estaban en contra. Es decir, a pasos hubo 2 actos del centenario del colegio. Una pena realmente, si bien no hubo agresiones, ni hubo, desde el punto de vista que físicas o verbales, entre los de un acto y el otro acto, sí hubo, en el acto no oficial, diríamos, hubo palabras duras contra la politización del acto del centenario del colegio. Eso fue un hecho lamentable porque, reitero, el colegio estaba abierto al corazón de todos aquellos que habían transitado sus aulas, al corazón de la ciudad donde nació y que esperaban con algarabía que esta fiesta fuera una fiesta de la comunidad en su conjunto.